dos parámetros que miden esa forma. La primera es el retardo de fase. El retardo de fase es la fase entre la frecuencia. Hay un igual que se me ha ido acá. Esto no es menos una sobre la otra, sino que me falta un igual. Y el retardo de grupo. El retardo de grupo es la derivada de la fase con respecto de la frecuencia. Cuando el sistema es lineal, el retardo de fase y el retardo de grupo nos dan lo mismo. La derivada, el ratio, la pendiente es lo mismo. Cuando el sistema no es lineal, es mejor utilizar el retardo de grupos. Nos mide de mejor manera cómo es el cambio constante, continuo. En cambio, el ratio entre la fase y el grupo va cambiando a medida que cambia la fase. Es mejor entonces el retardo de grupo, es una medida más completa. Aquí tenemos el cálculo para ambos casos. En general, la fase, si el sistema es lineal, la fase siempre va a ser una recta, alfa W más beta. Siempre va a ser una recta. En nuestro caso es menos 4W. En nuestro caso. Así que el retardo de fase sale menos 4 y el retardo de grupo sale también, no, debería de ser 4, ¿no? Ahí menos con menos se va. Así que debería de ser 4, pues justo el número de muestras que aquí debería de ser. Ahí se me... Bien, estas dos medidas, entonces, el retardo de fase y el retardo de grupo, nos va a decir cómo va a cambiar la fase. ¿En cuántas muestras? ¿Cuántas muestras? Aquí es independiente de la frecuencia, porque al momento de derivar, al ser una recta, al momento de derivar con respecto de W, siempre nos va a dar la pendiente, justo la pendiente, con cuántas muestras se desfasan las señales, pero todas en particular. Si yo dibujara esto con respecto de la frecuencia, entre menos pi cuartos y pi cuartos, que es lo que nos interesa, saldrían 4, ¿no? El retardo de grupo saldría 4 para todas las frecuencias. O sea, todas las frecuencias se van a desfasar en 4 muestras iguales, toditas. Ese es el retardo de grupo. Entonces, en el notebook vamos a revisar algunos de los comandos, solamente los pongo aquí, igual en el notebook los vamos a ver. El comando fieldwin de la librería scipy.signal nos permite generar diferentes tipos de filtros, paso bajo, paso alto, paso banda, rechaza banda, empleando diferentes ventanas. Entonces lo que haría sería, lo que hace internamente es calcular, por ejemplo, cuál es la respuesta al impulso del filtro paso bajo y lo multiplica por la ventana. Calcular cuál es la frecuencia, cuál es la respuesta al impulso del filtro paso alto y lo multiplica por la ventana. Y así, y ya han visto que todos estos filtros se pueden construir en función de la respuesta al impulso del filtro paso bajo. Solo lo tienen que desplazar en frecuencia hacia donde ustedes quieran. Inclusive pueden construir de esta manera filtros multibanda, ¿no? Filtros multibanda. Bien, eso. Dentro de la... Ya vamos a ver esto con el comando fieldwin. Nos va a dar los coeficientes del filtro. Un ejemplo de utilización, un tabs, vendría a ser el orden del filtro y el tipo de ventana que también quieren utilizar es un argumento del comando fieldwin. Varias maneras de construir un filtro paso bajo, bueno, esto ya lo vamos a ver en los nódulos. Bueno, hay unos problemas
Hay consideraciones que deben de tomar en cuenta. Dado que el ancho de la ventana, ¿no? El ancho de la ventana va a controlar cuánto de la señal nosotros utilizamos. Aquí arriba, entre menos 10 y 10, es un ancho pequeñito. En cualquiera de las dos ventanas, entonces el ancho de la ventana controla cuántas muestras vamos a utilizar. El ancho de la ventana también controla la banda de transición, ¿no? Anchos del lóbulo principal de la ventana en frecuencia grandes, anchos grandes, hace que esto sea lento. Así que a nosotros nos interesa que suba lo más rápido posible. Si queremos que suba rápido, entonces el ancho del lóbulo tiene que ser bien angosto. Para que el ancho del lóbulo sea angosto, en el tiempo la ventana tiene que ser grande. Entonces, nos tenemos que asegurar de que nuestra señal, que el tamaño de la ventana tiene que ser lo suficientemente grande para poder asegurar esas caídas rápidas. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, si pongo de menos 100 a 100, son 201 valores, entonces también debería de tener 201 valores de la señal. Si pongo de menos 1000 a 1000, también debería tener 2001 valores de la señal y así sucesivamente. Tengo que asegurarme que la longitud de la señal pues, sea lo suficientemente grande para poder enventanarla. Pero ahí pasa otro problema. Es que las señales no son estáticas, las señales varían continuamente. Entonces, si yo tomo un segmento muy grande, estaría analizando la señal con diferentes frecuencias y esas frecuencias van cambiando en el tiempo. Si no cambiaría la señal, podría tomar segmentos grandes, pero cuando la señal empieza a cambiar, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar segmentos de ventana lo suficientemente pequeños para que dentro la estructura de la señal sea más o menos uniforme, que sea ergódica, que sea cuasi estacionaria o estacionaria en el mejor de los casos. La idea general de ergodicidad, de cuasi estacionalidad, es que sus constantes estadísticas se mantengan, o sea, la media sea constante y la varianza, lo que se abre con respecto de la media, sea también constante. Si lo vemos en intervalos grandes, la señal crece, sube. Pero si lo vemos en un pequeño segmento de tiempo, la señal más o menos se aleja lo mismo de la media. Así lo vemos en el laboratorio. ¿Bien? Pero eso me limita a que yo no pueda tomar segmentos de ventana muy grandes. Hay que analizar siempre las señales en pequeños segmentos de tiempo, lo suficiente como para asegurar que la señal se aleja de la media más o menos lo mismo. Esa es una manera fácil de ver la varianza de la señal, de medir, de asegurar que la varianza de la señal más o menos se mantiene constante en pequeños segmentos de tiempo. Para la voz eso está harto estudiado, más o menos va de 20 a 40 milisegundos. Entre 20 a 40 milisegundos vamos a ver que el comportamiento de la señal hasta es periódico o cuasi periódico. Y en otras señales pues habrá que ver más o menos entre qué segmentos de tiempo la señal mantiene la media constante y se aleja más o menos lo mismo de la media, que es una media visual de la varianza. Esa es una de las limitaciones, entonces, consideraciones de nuestros filtros. Si no podemos tomar anchos de ventana grandes, vamos a tomar anchos de ventana pequeños. Si tomamos anchos de ventana pequeños, entonces la banda de transición se hace más lenta. Cuando tomamos más muestras, vamos a poder diseñar filtros cuyas bandas de transición sean más pequeñas, o sea que el filtro rápidamente sube en frecuencia. Sensibles a bajas frecuencias. Estos filtros funcionan bastante bien en altas frecuencias. En bajas frecuencias no caen rápido.
Eso es uno de los defectos que tiene. Es uno de los defectos. Necesitamos órdenes bien grandes para poder filtrar en bajas frecuencias. En alta frecuencia no hay problema. Al tener entonces filtros, y usualmente siempre vamos a necesitar órdenes de filtros grandes, y órdenes de filtros grandes hace que la señal demore mucho más, justo por esto de aquí, ¿no? Que dentro de la memoria hay puros ceros, y hasta que la señal entre y complete todas esas casillas, pues demora tiempo. Mientras más coeficientes utilizo para el filtro, voy a necesitar, eso quiere decir un orden más alto, voy a necesitar más espacios en memoria. Mientras más espacios en memoria utilice, la señal que ingresa demora mucho más tiempo en llenar todos esos casilleros y ya empezar, y hasta que el filtro empiece a tomar en cuenta todos esos valores distintos de cero y ya me genere una salida ya correcta, ¿no? Evitando los ceros que había antes. Bueno, esas son las dos consideraciones finales para este tipo de filtros. Decíamos que para el diseño se utiliza la ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser tiene esta definición. La ventana de Kaiser utiliza la función de Bessel de primer orden. Para que nos hagamos una idea de bien, veamos alguna de las dos, la ventana de Han o la de Hamming. Está en función del coseno, ¿no? Pero el coseno, cualquiera de las dos, es una señal que oscila bastante, de menos infinito a infinito. El coseno. ¿Qué pasa si tomamos solo un segmento del coseno? ¿Cómo se han inventado estas ventanas? Vamos a tomar solo un segmento del coseno y lo vamos a convertir en ventana. ¿Qué forma tenían las ventanas? Nada, era una monedilla. Así, ¿no? Pero el coseno no es así. El coseno oscila. Lo que pasa es que toman un segmento de la ventana y lo convierte, de la señal, y lo convierten a ventana. Podríamos tomar esto de acá, por ejemplo, o podríamos tomar esto de acá, cualquiera de los dos. De hecho, esta de acá nos da algo más directo. Pero nada, han tomado esto de aquí. Han tomado esto de aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si le ponemos el signo negativo? Entonces, lo que era negativo pasa a ser positivo y lo que era positivo pasa a ser negativo. Y tenemos esto de acá, ¿no? Y ahora, para que tenga la ventana, para que esté sobre los valores en cero, pues le sumamos una constante y hacemos que ahora sí la ventana tenga esta forma. Y la subimos. Negativo y le sumamos una constante. Eso es lo que han hecho con la ventana de Hamming. Aquí se ve claro.
negativo, lo multiplica por 0,5 para que esté entre menos, como está entre más 1 menos 1, por 0,5 para que esté entre menos 0,5, 0,5, el negativo para que lo volteen y tengamos esto, más 0,5 para que todo esto lo suba. Esa es la ventana de Haney. La ventana de Haney, bueno, es un poquito más elaborada, más 0,46 menos 0,54, no empieza en 0, a diferencia de la ventana de Haney. Pero solamente utiliza un segmento de la señal y la hace ventana. Solo un segmento de la señal nada más. Kaiser hace lo mismo. Si vemos la definición de la ventana de Kaiser, es I0, alfa 0, beta, entre I0, beta, o beta. I0 beta, alfa beta, entre I0 beta. Beta es el parámetro que controla la forma de la ventana. I0 es una señal de tantas señales que hay que se les conoce como las funciones de Wiesel. Vamos a ver la familia de las funciones de Wiesel. Vamos a ver si podemos dibujar el esquema de cómo convertir esto en ventana. Aquí están todas las funciones de Wiesel. La de primer orden, que es J0 o I0 a veces. La de segundo orden, la de color. La de primer orden o orden 0, J0, es la de color rojo. Esa es la que vamos a utilizar. La J1 es la de color verde y J2 es la de color azul. Ahí están las tres funciones. ¿Hay más? Hay más. Todas tienen esa peculiaridad de tener valores altos, alrededor de 0, y a medida que nos vamos alejando hacia la derecha, las señales van reduciéndose en amplitud. Esta es otra señal básica para poder representar, por ejemplo, señales que oscilan y van perdiendo su fuerza poco a poco, como los resortes, ¿no? Como los resortes. Si tú jalas un resorte, pin, empieza a oscilar y poco a poco se va atenuando. Pero es una función básica más. Es como el coseno. Es como el coseno. Bien, de esas, ¿cuál nos sirve? La de color rojo. ¿Cómo hacemos ventana entonces a partir de la de color rojo? La de color rojo tiene esta forma, ¿no? Si les ha molestado. Ah, no era yo. ¿O sí? Bueno. Bien, esa es la función de Wiesel que vamos a utilizar. Pero la función de Wiesel aquí se está mostrando a partir de 0 en adelante. Realmente continuo. Va definido de menos infinito a infinito. Y lo que hace Kaiser es, bueno, si Hamming y Haney han hecho eso, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar esto de acá, la voy a desplazar, ojo que esto está en 0, la voy a desplazar a la derecha, solo selecciono eso. Yo quiero que esté entre 0 y m o m menos 1. ¿Vale? Esto está entre menos m medios y m medios, por ejemplo. Entonces, a este valor x, ¿no? A esta señal, para que se desplace en m medios, podría ser x menos m medios. Solo hago un cambio en el dominio de solo un cambio en el dominio en la variable independiente. En x en ese ejemplo, en n si fuera discreto, en t si fuera continuo. Vale.
Con eso ya desplazamos entonces de 0 a m. Y lo otro es que la función de Wiesel tiene un parámetro que es beta. El parámetro beta lo que hace es controlar la forma del lóbulo principal. Cuando beta es pequeñito, empieza a ser más lenta la caída. De hecho, beta igual a 0 es una recta y parecería un pulso cuadrado. De hecho, es un pulso cuadrado. Prácticamente un pulso cuadrado. Ese valor de beta, lo bueno de la función de Wiesel es que ese valor de beta permite simular diferentes tipos de ventana. Simula el comportamiento de una Hamming, de una Kaiser y otras ventanas que tienen la forma de Hamming. Simula todo ese comportamiento en función de beta, de una cuadrada, que es beta 0. Y por eso, entonces, este valor de beta es el que controla la caída, qué tan rápido cae. Beta grandes hará que esta caída sea mucho más rápida. Y así vamos simulando el comportamiento de todas las ventanas que hemos visto. Para normalizar, entonces, para que este valor siempre sea 1, porque cuando lo modificas con diferentes valores de beta, para normalizar, entonces, lo que hace Kaiser es dividirlo entre I0 beta. Y de esa manera, esta amplitud, con beta la amplitud también va a cambiar, pero como no lo dividimos entre I0 beta, la amplitud siempre va a ser 1 y ya tendríamos una ventana. Esas dos cosas hay ahí. El desplazamiento en m medios y dividirlo entre I0 beta. Eso es para asegurarse nada más que la ventana tenga una amplitud de 1. De tal manera que ese 1 al medio, cuando se multiplica por la señal, no cambia la posición, no cambia la amplitud de la señal que se va a multiplicar por esta parte central de la ventana. Pero la idea es la misma que la de Hamming, Corto un segmento de la señal y lo modifico en su amplitud o en su desplazamiento para que coincida con lo que usualmente se representan en las otras ventanas. Haciendo todo esto, entonces llegamos a la ventana, entonces I0 de alfa 0 beta entre I0 beta. Este factor de I0 beta estaba solamente para normalizar la ventana, I0 beta. Y alfa 0, beta le da la forma de la ventana, ¿no? Beta le da la forma de la ventana. I0 es raíz cuadrada de 1 menos n menos alfa entre alfa. Esto de acá, n menos alfa, es el desplazamiento para que se vaya de 0 a m, el desplazamiento en m medios, porque alfa vale m medios. Esta partecita de acá es ese desplazamiento. Y eso es lo que marca el tiempo, ¿no? Entonces, para empezar, la ventana de Wiesel considera valores de m enteros porque está en función de este parámetro m medios, que es un desplazamiento a la derecha en m medios, muestras. Alfa es m medios, ¿no es cierto? Esto es alfa menos m medios. ¿Vale? Alfa menos m medios. Si m vale, digamos, un ancho de ventana, m es el ancho de la ventana para todas nuestras ventanas. Si m vale 20, el ancho de la ventana son 20 muestras. La señal tendría que estar centrado en 10, ¿verdad? M medios daría 10, y aquí tendríamos n menos 10. La señal se va a desplazar en 10.
¿Qué pasa si m vale 15, o vale 11, o vale 21? 10.5 entre 2. Entonces la señal la desplazaríamos ¿a dónde? A 10.5. Al ser n discreto no puede tener el valor de 10.5. Por eso los valores de m siempre son enteros. ¿Vale? Los valores de m siempre son enteros. Esta fórmula está acomodada así para que los valores de la ventana estén entre 0 y m. Si m vale 20, entonces, como empezamos desde 0, va a tener la longitud final de la ventana, va a ser 21. Va a ser 21. Tiene esas peculiaridades esta fórmula. Y lo que sí hace Kaiser, y no lo hacen los demás, es darnos algunas ecuaciones para calcular el valor de beta. Pero estos valores de beta no se encuentran elegantemente, sino se aproxima a una función, se tantea una función para el valor de beta. Y todas ellas están en función de este parámetro A, que es una medida de la oscilación en la banda de paso. Todos nuestros filtros ¿cómo es más? Oscilan alrededor de 0 y alrededor de 1. Oscilan más, oscilan menos. Todos nuestros filtros oscilan alrededor de 1, ¿no? Por el efecto de Gibbs. Que de todos modos tenemos el pulso cuadrado convolucionado con la zinc, en el caso del filtro, en el caso de la ventana rectangular, u otra ventana que también tiene oscilaciones. Oscilan alrededor de 1 o oscilan alrededor de 0. A nosotros nos interesa que estas oscilaciones sean las más pequeñas posibles. Sean las más pequeñas posibles. Entonces, la segunda, tanto esta oscilación aquí como esta oscilación aquí depende de las colas de la transformada de nuestra ventana. En el caso de la zinc, estas colas tienen hartas oscilaciones. Cuando se convolucionan con el filtro ideal, aquí nos salen hartas oscilaciones. Se nota, ¿no?, el efecto de Gibbs. Cuando tenemos otra ventana, es verdad que estas oscilaciones disminuyen. Sin embargo, siempre están presentes. Siempre están presentes. Así que el valor de A que Kaiser nos pide calcular está en función de este valor, es menos 20 logaritmo en base 10 de delta. Y delta es la medida de la máxima oscilación. Entonces, para aquí podríamos tener un delta 1, para aquí podríamos tener un delta 2, aquí podríamos tener un delta 3, y aquí podríamos tener un delta 4. Para encontrar el valor de delta vamos a utilizar el peor de los casos, para asegurar el peor de los casos. ¿Cuál es el más restrictivo para todos ellos? Imaginemos algunos valores. Por ejemplo, este de aquí es 0.1 y este de aquí es 0.01. ¿Vale? Si yo tendría que diseñar mi ventana en función de cuál sería el valor de delta, cuál sería el peor de los casos que voy a encarar. 0.01. Si cumplo esto, entonces todas las oscilaciones no van a pasar de este valor.
la de arriba tampoco va a pasar de este valor y cumple este requerimiento, ¿no? Imaginemos que acá sea 0.05 y aquí sea 0.001. Entonces, si tomo este, mi señal no va a bajar más allá de una distancia de 0.01, abajo y arriba. Lo mismo aquí. Entonces, si no sube más allá de 0.01, esto lo cumple, pero esto ya no. Esto me pide que las oscilaciones aquí abajo no pasen del 0.001. Así que de todas ellas tengo que escoger siempre la más restrictiva. La menor oscilación, la más restrictiva. Siempre, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Es algo lógico. Me preparo para el peor de los casos. Si el peor de los casos lo cumple, todos los otros de seguro que los cumplen. ¿Por qué este valor tiene impacto sobre esto, las oscilaciones aquí, sobre las oscilaciones aquí? Porque todas las oscilaciones están en función de las oscilaciones de las ventanas, que es común para todos. Bien, así que ese valor, menos 20 logaritmo en base 10 de delta, me da el valor de A, y ese valor de A lo voy a utilizar para encontrar el valor de beta. Aquí me falta algo. La parte de la función que no le he puesto, ahorita la muestro por completo. Si no, en el libro también está la fórmula completa de esa segunda ecuación. Entonces, dependiendo del valor de A, si el valor de A es menor a 21, beta vale 0. Si el valor de A está entre 21 y 50, utilizo esta función. Y si el valor de A está por encima de 50, utilizo esta otra función. ¿De dónde salen esas? Un montón de mediciones y se ha sacado de la chistera una ecuación y ya está. No hay una resolución elegante de decir, mira, así viene esta ecuación, no hay eso. Ha empezado a calcular y nos ha dado esto, por eso tienen todos esos números raros. Ha ajustado la curva y ya está. Diferentes valores de delta, diferentes valores de beta y ha ajustado una curva y nada, eso es lo que nos ha dado. Pero nos da un procedimiento al menos para poder dibujar una ventana que cumple unos requerimientos. Listo. Finalmente, tenemos entonces la forma de la función de Wiesel de la ventana, pero lo que nos falta es asegurar cuántas muestras debe de tener la ventana. El valor de M, el ancho de la ventana. Ese ancho de la ventana está directamente relacionado con qué tan rápido quiero que caiga. El ancho de la ventana grande, caídas lentas. Ancho de la ventana pequeño, caídas. Perdón. Ancho de la ventana grande en el tiempo son lóbulos angostos. Y lóbulos angostos son caídas rápidas. ¿No? Entonces, la banda de transición, que es esto de aquí, la banda de transición, que es la diferencia entre el punto esa banda de transición, que caigo, es inversamente proporcional al ancho de la ventana. Y Kaiser nos da otra ecuación para ese ancho de la ventana, que es esta. A menos 8 entre ese número raro, 2 puntos y algo, delta liberadora. ¿Es exacta esa fórmula? No es exacta, más o menos 2 muestras. Pero nos da un valor bien aproximado. Bien aproximado. Si encontramos el valor de M, lo diseñamos, cumple los requisitos, los requerimientos que nos piden, genial. Si no, jugamos un poquito, más 2, menos 2 muestras. No es exacto, pero es una muy buena aproximación y es el único método de diseño que se suele utilizar para diseñar ventanas FIR cuando tenemos los requerimientos de las amplitudes. Sí, anchos de ventana grande.
anchos de ventana grande hacen el lóbulo principal sea más pequeño, ¿cierto? Mientras más grande el ancho de la ventana, más pequeñito el lóbulo principal. Si no, nos acordamos del seno. Cuando el seno se genera, cuando se generan muchas muestras del seno y le calculamos su transformada de Fourier, se parece mucho a los deltas. Pero cuando generamos muy pocas muestras del seno, salen unas cosas así, como oscilaciones. Si el seno es grande, no salen casi los deltas. Si generamos muy pocas muestras del seno, no salen como deltas realmente. Fíjense ese laboratorio. Con eso rápidamente podemos ver qué efecto tiene el ancho de la señal generada o de la ventana cuando calculamos su transformada. Listo. Entonces, M es inversamente proporcional al ancho del lóbulo principal. ¿No? Es inversamente proporcional. De hecho, el tiempo y la frecuencia son inversos, ¿no? Inversamente proporcionales. ¿No? Vale. Ahora, anchos del lóbulo principal pequeños. Caídas rápidas. Delta W pequeñito. Ancho del lóbulo principal grande. Caídas lentas. Delta W grande. Así que BW es directamente proporcional a delta W. Entonces, M es inversamente proporcional a delta W. Y de hecho la fórmula dice lo mismo. La fórmula dice lo mismo. No, esto es en el tiempo. Esto es en el tiempo. En el tiempo es esto. Es esto, es finito, solamente dura un intervalo de tiempo. En el tiempo es así. O el pulso cuadrado en el tiempo. Cuando esas ventanitas las pasas a frecuencia, todas tienen la forma de la cinta. Solo que las colas se atenúan más o se atenúan menos. La que tiene colas, la que tiene oscilaciones más grandes, es el pulso cuadrado. Entonces, todas tienen esas oscilaciones a los costados. Tienen un lóbulo principal, todas las ventanas. Es un dibujo nada más, esquemático, ¿no? Todas tienen la forma de pequeño al inicio, crece y pequeño al final. Aquí empieza en 0 y la dejan, empieza en 0. Esta también empieza en 0. ¿Ah? Claro, ¿cuántas muestras tiene la ventana? Aquí tiene 61, como empieza en 0, 61. Cuando esto le calcula su transformada de Fourier, todas tienen la forma de la cinta principal. Aquí abajo hay un ejemplo de la relación entre la ventana de Kaiser y las otras ventanas. Aquí abajo hay una gráfica, todo esto es en el libro, ¿no? De la relación
variación entre la ventana de Kaiser y las otras ventanas. La ventana de Kaiser con beta 5, la ventana de Kaiser con beta 5 es muy parecida a la ventana de Hamming. Entonces, si quiero diseñar algo con Hamming, quiero utilizar algo, diseñar algo con Hamming, mejor diseño con Kaiser y seguro con beta 5 y voy a tener resultados parecidos, ¿no? Porque cuando yo tengo ese requerimiento de cuál es la máxima variación de la respuesta de la ventana, de la frecuencia, la máxima variación con respecto del filtro ideal, el tamaño de la ventana importa. Entonces, no tengo un procedimiento para Hamming, sino que lo que utilizo es Kaiser y los resultados son muy parecidos. Hamming se parece mucho a una ventana de Kaiser con beta 4, se aleja un poquitito. Bartlett se aleja mucho más a la de una de Kaiser de beta 1, pero la más utilizada es la ventana de Hamming. La ventana de Hamming por su relación entre ancho de banda del lóbulo principal, ancho del lóbulo principal y la atenuación del lóbulo secundario, es la que mejor relación tiene de todas. Pero bueno, ahí están las ventanas entonces y su relación con la ventana de Kaiser. Por eso siempre se utiliza Kaiser como método de diseño. Aquí hay un pequeño. Imaginemos que la frecuencia de paso para las frecuencias bajas es hasta 0.4 pi y la frecuencia de parada empieza en 0.6 pi. Eso es hasta 0.4 pi. Las oscilaciones no deberían de pasar de un valor y después en WS ya la señal debe estar lo suficientemente atenuada. Aquí nos dan un máximo de error. Un máximo de error de delta igual a 0.001. Un máximo de error de 0.001. Ahí ya no nos están dando. A veces hay que decidir entre varios, pero aquí ya nos están dando. Seleccionar valores deseados de WP, WS, así como el máximo error tolerable delta. Bien, eso ya lo tenemos aquí. Estos son los pasos, perdón. Esto ya lo tenemos, ya nos dan WP, WS y delta, así que directamente vamos a calcular. La frecuencia de corte en este tipo de filtros, la frecuencia de corte es cuando la señal cae 3 dB o la mitad de potencia, o cuando cae en 1 sobre raíz de 2. Si lo llevamos a la potencia, es esto al cuadrado. Entonces nos daría la mitad, 3 dB. Y siempre esta frecuencia de corte está a la mitad de las dos, de la frecuencia de parada y la frecuencia de base. Aunque en el diseño igual no entra en el diseño, pero igual está. La podemos calcular cuando cae 3 dB. Ahora sí, delta W entonces vale 0.2 pi. Esto va de 0.4 pi a 0.6 pi, entonces la banda de transición es 0.2 pi a menos 20 logaritmo en base 10 de delta, 60 dB. 60 dB. De hecho, este valor de A es también lo que cae con respecto a 1 en dB. Ese es el valor de A también, cuánto cae, porque abajo lo que también tenemos es delta 0.001, entonces cuando calculamos esto en dB, este valor resulta estar 60 dB por debajo del máximo. Utilizamos la fórmula, aquí lo siento, aquí falta completar esta parte de la fórmula, en el libro está completo, no sé, algún día entonces tenemos menos 0.5, perdón, el valor de A nos sale de acuerdo a esta fórmula 60. Si es 60, utilizamos para beta la primera expresión, A mayor a 50.
A mayor a 50 utilizamos entonces 0.11 a menos 8,7 para calcular el valor de beta y nos da un valor de beta de 5.65. Ese es el valor de beta, 5.65. Y el ancho de la ventana a menos 8 entre 2.285 delta W y nos da 37. Con eso ya tendríamos todo. La respuesta al impulso del sistema estaría dado por la ventana entonces esto es la ventana, esta no es la respuesta al impulso, es solo la ventana por la que se tiene que multiplicar a la respuesta al impulso. Todas estas ecuaciones nos dan una ventana que va desde 0 hasta m. Y nuestra respuesta al impulso siempre está centrado en 0. Así que para que las dos se puedan multiplicar a esta respuesta al impulso, lo desplazamos, esto está centrado en m medios, lo desplazamos a m medios. Por eso tiene esto de acá, menos alfa que vale m medios. Por eso tiene ese desplazamiento, para que la respuesta al impulso también esté centrada en m medios y se pueda multiplicar por la ventana sin ningún problema. Bien, esa es, entonces con eso ya tendríamos básicamente la respuesta al impulso. Tocaría dibujarla, tocaría ver su respuesta en frecuencia y realmente ver si cumple los requerimientos que hemos planteado, ¿no? Estas oscilaciones como máximo y luego la banda de transición de 0,4 a 0,6. Aquí hay algunos ejercicios, por ejemplo, dibujar la ventana de Kaiser en el tiempo y en frecuencia con beta 0, 3 y 6. Con beta 0, si ustedes dibujan la ventana WN con beta 0, les sale un pulso por ahí. Es un pulso. Y también dibujar la ventana con diferentes órdenes, 10, 20, 40, gráfica de error versus ancho de banda de transición de la ventana de Hamming para asegurarnos que salga lo mismo. Esto ya lo vemos en el laboratorio. Tenemos los notebooks preparados al menos para esta primera parte, para que puedan jugar con la ventana de Kaiser, la implementación con la ventana de Wiesel y todo lo demás. Bien, pero igual los notebooks están en el aula virtual si quieren ir revisando sobre la ventana de Kaiser y ver si nos da exactamente un filtro con ese tipo de ventana. Bien, nada, vamos a terminar por hoy aquí. Descansemos. Y tenemos mañana. Mañana tenemos laboratorio. El sábado.